Querido Alexis, no sé si vas a leer este correo, pero después de lo que descubrí, sentí la necesidad de contárselo a alguien. Lo que voy a narrarte ocurrió en una escuela de un pequeño pueblo japonés. Durante años, fue considerado un simple rumor, una historia inventada por estudiantes para asustar a los nuevos. Sin embargo, cuanto más investigué, más comprendí que detrás de la leyenda había algo real. Todo comenzó décadas atrás. En aquella época existía una clase muy unida. Entre todos los estudiantes había uno que destacaba por encima de los demás. Era admirado, respetado y querido por profesores y compañeros. Su presencia era tan importante que parecía imposible imaginar el salón sin esa persona. De repente, el estudiante murió. La noticia fue un golpe devastador para toda la escuela. Los compañeros quedaron tan afectados que ninguno quiso aceptar la realidad. Durante días continuaron actuando como si siguiera entre ellos. Dejaban su asiento vacío, mencionaban su nombre en conversaciones y fingían que seguía asistiendo a clases. Lo que empezó como una forma de afrontar el dolor terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Según la leyenda, aquella insistencia en negar la muerte alteró el equilibrio natural de las cosas, como si la frontera entre los vivos y los muertos hubiera quedado abierta. Los años pasaron. La tragedia fue olvidada por la mayoría, pero algo extraño comenzó a repetirse en aquella misma clase. Cada cierto tiempo, una serie de sucesos inexplicables golpeaba a los estudiantes. Al principio, eran accidentes aislados, una caída, un incendio, un choque, pero con el tiempo, alguien descubrió un patrón. Siempre comenzaba de la misma forma. En el salón, aparecía una persona que no debería estar allí. Nadie notaba nada extraño. Todos la veían como un estudiante más. Los registros parecían normales. Las fotografías no mostraban nada sospechoso. Sin embargo, aquella presencia era el origen de una maldición que traía consigo muerte y desgracia. Cuando esto ocurría, la clase entraba en una cuenta regresiva. Cada mes, alguien moría. A veces era un estudiante, a veces un familiar y a veces un profesor. Nadie estaba a salvo. Décadas después, un nuevo alumno llegó a esa escuela sin saber nada de la leyenda. Desde el primer día percibió algo raro. El ambiente era demasiado tenso. Los estudiantes evitaban ciertas conversaciones y los profesores parecían ocultar información. Era como si todos compartieran un secreto. Conforme pasaron las semanas, el joven empezó a notar comportamientos aún más extraños. Había personas que parecían vivir con miedo constante. Algunos evitaban relacionarse entre sí. Otros reaccionaban con nerviosismo ante preguntas aparentemente normales. La sensación era inquietante. Era como llegar a un lugar donde todos saben que algo terrible está ocurriendo, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Lo primero que descubrió fue una serie de registros antiguos. Allí encontró información sobre tragedias que se repetían generación tras generación. Año tras año aparecían informes de accidentes mortales relacionados con alumnos de la misma clase. La conciencia era demasiado grande para ser ignorada. Mientras avanzaba en su investigación, las muertes comenzaron. La primera fue considerada un accidente, la segunda también, pero después llegaron más y más. Algunos estudiantes empezaron a vivir aterrorizados. Sabían que la maldición había regresado. Habían escuchado historias de generaciones anteriores y comprendían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Lo peor era que existía una regla, una medida desesperada diseñada para reducir los efectos de la maldición. Todos debían fingir que una determinada persona no existía. No podían hablarle, no podían mirarla, no podían mencionarla. Era como borrar a alguien de la realidad. Según los rumores, esa estrategia ayudaba a mantener el equilibrio y reducía el número de víctimas. Sin embargo, aquella vez no funcionó. Las muertes continuaron. Cada tragedia era más brutal que la anterior. El miedo se convirtió en paranoia. Los estudiantes comenzaron a preguntarse quién sería la presencia oculta responsable de todo. Algunos sospechaban de sus compañeros. Otros sospechaban de los profesores. Nadie confiaba en nadie. La investigación llevó al joven a descubrir un detalle aterrador.
La persona que activaba la maldición no sabía que estaba muerta. Vivía con normalidad, asistía a clases, conversaba con los demás, reía, estudiaba y al mismo tiempo era el origen de todas las desgracias. El problema era que los recuerdos de quienes lo rodeaban eran alterados. Por esa razón nadie podía identificarla fácilmente. Era como intentar resolver un rompecabezas mientras las piezas cambiaban constantemente de lugar. Conforme las víctimas aumentaban, la desesperación alcanzó niveles insoportables. Algunos estudiantes abandonaron la escuela, otros sufrieron crisis nerviosas. Algunos llegaron a creer que la única manera de sobrevivir era descubrir al responsable antes de que terminara el año escolar. Pero había un problema. Si se equivocaban, las consecuencias podían ser aún peores. La búsqueda de la verdad culminó durante una noche caótica. Un lugar lleno de estudiantes atrapados por el miedo se convirtió en escenario de una auténtica pesadilla. El pánico dominó a todos. Las acusaciones comenzaron, los gritos reemplazaron la razón. Y mientras el caos se extendía, nuevas tragedias ocurrían una tras otra. Algunos intentaban escapar, otros intentaban encontrar respuestas, pero todos compartían la misma sensación, la de estar atrapados dentro de una historia cuyo final ya había sido escrito. Finalmente, después de reunir todas las pistas, el joven comprendió la verdad. La persona responsable había estado allí todo el tiempo, oculta a plena vista, conviviendo con todos. Cuando la identidad fue revelada, el silencio se apoderó del lugar. Nadie quería creerlo. Nadie quería aceptar que habían convivido con alguien que pertenecía al mundo de los muertos. Sin embargo, la evidencia era imposible de negar. Y cuando la verdad salió completamente a la luz, la maldición terminó. El ciclo de muertes se detuvo. La presencia desapareció. Por primera vez en mucho tiempo, el salón quedó libre de la sombra que lo había perseguido durante generaciones. Pero la victoria llegó demasiado tarde para muchos. Las pérdidas eran irreparables. Los sobrevivientes cargaron para siempre con los recuerdos de aquel año. Y aunque oficialmente todo quedó resuelto, algunas personas afirman que la historia no terminó realmente. Existen rumores que aseguran que otras escuelas han experimentado fenómenos similares. Historias sobre alumnos que no deberían existir. Sobre fotografías donde aparece una persona imposible de identificar. Sobre clases donde el número de estudiantes parece cambiar sin explicación. Quizá sean simples leyendas, quizá sean coincidencias, o quizá algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse por completo. No sé qué tan cierta sea esta historia, Alexis, pero después de leer antiguos registros, escuchar testimonios y conocer los detalles de aquella maldición, comprendí algo. Hay cosas que es mejor no desafiar, y entre ellas se encuentra la muerte. Espero que este correo te haya parecido interesante. Saludos. Después de leer este correo, quedé bastante impactado. La persona que lo envió aseguró que esta historia le fue contada por alguien relacionado con los hechos y, además, adjuntó algunas pruebas para respaldarla. No sé si todo sea cierto, pero si tan solo una parte de esta historia es real, entonces resulta mucho más inquietante de lo que parece. Y eso es lo que más me perturbó.